bienvenidos todos. Hacemos una pausa en este momento de los cantos, en este momento de la alabanza. ¿Por qué? Pues el día de hoy, mis hermanos, vamos a celebrar o estamos celebrando los bautizos. El día de hoy vamos a tener el bautizo de algunos de nuestros hermanos. Ellos tomaron la decisión el día de hoy de poder bautizarse. Gloria a nuestro Señor. Y pues mientras nuestros hermanos que se van a bautizar se preparan, yo no sé si se vayan a cambiar, si traen alguna ropa especial para bautizarse, quisiéramos antes hacer aquí una pequeña introducción acerca de lo que el bautismo es. Mire, mi hermano, les acabo de mencionar, somos una iglesia cristiana, somos una iglesia que cree en nuestro Señor Jesucristo, y una de las peticiones, una de las necesidades que nosotros tenemos es que nuestro Dios sea dirigiendo este lugar. Todo lo que se haga en este lugar, mis hermanos, estamos pidiendo a Dios que Él sea organizando, que Él sea mandando, que Él sea tomando el control de nuestra vida, ¿sale? Entonces, a manera de introducción, mis hermanos, de lo que vamos a hacer el día de hoy, que son los bautizos, quiero compartir con ustedes rápidamente el bautismo, mis hermanos. El bautismo es la ordenanza, una de las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, mis hermanos, todos sabemos acerca de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Vino aquí a la tierra, estuvo aquí en la tierra y murió por nuestros pecados. Eso yo sé que usted ya lo sabe. Además, también sabemos que fue crucificado y que murió y que al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó. Eso usted también lo sabe, ¿verdad? Entonces, después de resucitado, el Señor Jesús se presentó a los discípulos por 40 días. Y en estos 40 días, mis hermanos, fue cuando entonces dio el mandato a la iglesia. Esto lo encontramos nosotros en Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. El Señor Jesús nos dejó una comisión, la dejó a todos los discípulos. ¿Y sabe qué? Esa comisión o ese mandato es para la iglesia en general, ¿sale? El mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dejó fue este. Por tanto, el Señor Jesús, cuando resucitó, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿sale? Por tanto, id y hacer discípulos. Ese es el mandato que el Señor Jesús dejó a los discípulos. Ese es el mandato que el Señor Jesús nos dejó a nosotros, y en obediencia a ese mandato es que el día de hoy estamos en este lugar, ¿sale? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa es la razón, mis hermanos, por la cual nos reunimos el día de hoy. Vamos a celebrar el bautismo de algunos hermanos que ya confesaron y que van a declarar públicamente a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida. Ok, después, mis hermanos, siguiendo un poco de la historia, en Hechos capítulo 2, versículos 41. En el capítulo 2, mis hermanos, nosotros vemos que la iglesia, que los discípulos del Señor Jesucristo comienzan a predicar, comienzan a enseñar. Y uno de ellos, mis hermanos, es el que se levanta, y este es el apóstol Pedro. Se levantó en medio de la congregación y les comenzó a predicar el mensaje principal, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese mensaje? Que nuestro Señor Jesús vino a este mundo. ¿Para qué? Para reconciliar la relación de los hombres con Dios,
¿Sale? Entonces, cuando el apóstol Pedro está predicando este mensaje, algunos de los fariseos, algunos de los judíos se levantan y dicen: varones, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ser perdonados? El apóstol Pedro se levanta y les dice: arrepiéntanse y conviértanse. Arrepiéntanse de sus pecados. ¿Por qué? Porque es el pecado el que nos aparta, es el pecado el que nos separa de la presencia de Dios. Entonces, en el versículo 41, mis hermanos, dice de esta manera: así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué dice? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sale? Antes de que una persona sea bautizada, en su corazón debe de tener en su corazón la fe de que Jesucristo vino al mundo para salvación de nuestra vida. ¿Sale? Entonces, no estamos haciendo algo que no sea bíblico, mis hermanos. Simplemente estamos obedeciendo lo que la palabra de nuestro Señor nos pide. ¿Sale? Además, mis hermanos, otra historia más acerca de los bautizos. En Hechos capítulo 16 se nos menciona acerca de otro de los apóstoles, el apóstol Pablo. Y nos dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo también predicaba la palabra del Señor. Hacía milagros en el poder del Espíritu Santo, o con el poder del Espíritu Santo. Pero a los fariseos, a los líderes religiosos, no les agradaba que este Pablo estuviera haciendo eso. Entonces lo apresaron. Pablo venía también junto con Silas, y dice la palabra de Dios que tanto a Pablo y tanto a Silas los golpearon y los metieron en el calabozo de más profundo. ¿Sale? Pero eso al apóstol Pablo y a Silas no les desanimó, sino que vieron una oportunidad para que ahí, estando en ese calabozo, ellos alababan, glorificaban, cantaban himnos a nuestro Señor. Y dice también que era prácticamente medianoche cuando ellos estaban cantando. Entonces, mis hermanos, en ese momento dice que mientras ellos alababan, tembló el lugar en donde ellos estaban presos. Al temblar en ese lugar, las puertas de las cárceles que estaban ahí se abrieron totalmente. Había un encargado acerca de estos esclavos, acerca de los que estaban presos. Este era un carcelero. Este carcelero, mis hermanos, al ver que todas las puertas de las cárceles se habían abierto, él sintió temor. ¿Por qué? Porque si su jefe se enteraba que se habían escapado todos los presos, lo iban a matar a él. Entonces este carcelero agarró su espada y él quiso matarse a sí mismo. Habrá dicho él: antes de que me mate mi jefe, pues me mato yo primero. Pero cuando Pablo, que estaba ahí en uno de esos calabozos, vio que este carcelero se iba a matar, le dijo: espera, cálmate, aquí estamos todos, no nos hemos ido. Ese momento en el carcelero fue algo impresionante. Tanto así que el carcelero se acercó a Pablo, se acercó a Silas, y la palabra de nuestro Dios nos dice de esta manera: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora, en aquella noche, ¿qué dice? Les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mis hermanos, lo que vamos a hacer el día de hoy en este lugar es simplemente seguir este mandato. Estamos obedeciendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo: bautizar a todos aquellos que creen en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. La palabra de Dios nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede dar la salvación. Y además también dice que eso es suficiente.
Él es el único y suficiente Salvador. No necesitamos de nada más. No necesitamos la ayuda de cualquier otro santo o la ayuda de cualquier otra cosa. Solo Jesucristo es el que nos salva. Y esto es por fe, mis hermanos. Yo les mencionaba a nuestros hermanos que se van a bautizar el día de hoy. La fe es creer en lo que no se ve. Nosotros, ni uno de los que estamos aquí vio al Señor Jesucristo enseñando. Ni uno lo escuchó audiblemente a Él. Es más, mis hermanos, nadie de los que está aquí vio cuando se escribió la palabra de Dios. Todo esto nosotros lo creemos por fe. ¿Sale? Entonces yo quiero invitarles, mis hermanos, a que nos acompañen de este lado. Mis hermanos. Vamos a presenciar aquí los bautizos de nuestros hermanos. El primero de ellos, y yo creo que va a ser, no sé si por edades o por estaturas. Ma. Por favor, mi hermano, de este lado con los pies hacia acá. ¿Ya se va a dejar? ¿Así, verdad? Siéntate con los pies hacia ¡Bravo! ¡Bravo! Es valiente porque el agua está fría, nomás no le digan. Hermano Humberto, ¿confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida? Creo en el Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Hermano Humberto, yo, por la autoridad que la Iglesia Unidos a Jesús deposita sobre de mí, y como siervo del Señor Jesucristo, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia del Señor dice, amén. Amén. Oh Señor, nos gozamos en tu presencia. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, y por siempre Él vivirá. Cristo vive, Cristo vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Que nuestro Señor resucitó. ¿Axa? ¡Bravo! Axa, ¿confiesas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida? Creo en Cristo como mi único y suficiente Salvador. Axa, por la autoridad que la Iglesia Unidos a Jesús otorga sobre de mí, y como siervo del Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia del Señor dice, Amén. Amén.
celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, y por siempre Él vivirá. Cristo vive, Cristo vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, que nuestro Señor resucitó. Sin miedo, sin miedo. Ya te la dejaron calientita. ¡Bravo! Escucho borroso, dice. Emanuel, ¿confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? Yo creo en el Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Emanuel, por la autoridad que la Iglesia Unidos a Jesús otorga sobre de mí, y como siervo del Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, y por siempre Él vivirá. Cristo vive, Cristo vive, vamos a celebrar, 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 que nuestro Señor resucitó. Cristo vive, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Cristo vive, Cristo vive, y por siempre Él vivirá. Cristo vive, Cristo vive, vamos a celebrar, 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 que nuestro Señor resucitó. Amén. Dale más fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Él es nuestro Señor. Él es el dueño de nuestra vida. Y el día de hoy, mis hermanos, vamos a declararlo en el nombre de Jesús.
Iba yo a decir buenos días, hermanos, pero ya son tardes, ya la mañana ha pasado. Y mire, hermano, ayúdeme a abrir su Biblia, ayúdeme a buscar Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 6 al 9. Yo le voy a pedir a mis hermanos los hombres que me ayuden a leer el versículo 6, a las mujeres el 7, los hombres el 8 y las mujeres también el ¿qué? El 9, o sea, uno alternadamente. Los hombres comienzan a leer el 6, las mujeres el 7, los hombres el 8 y luego las mujeres el ¿qué? El 9, ¿sí? Vamos a leer primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. ¿Quién comienza? Mis hermanos varones. Y continúan mis hermanas las mujeres y así alternadamente. Y bueno, la última vez que los pongo de pie van a decir, ay, en ese lugar nos ponen de pie, nos sientan y luego nos vuelven a poner de pie. Pues es la última vez que los pongo de pie. Por reverencia a la palabra de Dios, póngase de pie y ayúdeme a hacer esta lectura. Primera de Pedro, ¿sí? Capítulo 1, versículos del 6 al 9. ¿Sí? Amén. Bueno, yo le cuento y a la cuenta de 3 para que salga parejito, comenzamos los varones con el número 6, con el versículo 6. 1, 2, 3. Os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para someter a vuestra... A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Póngase así de pie. Muchas gracias. No, hermanos, de veras, las mujeres nos llevaron de callo, ¿eh? Siéntese. Yo le dije, póngase de pie. Ay, hermano. Siéntese, gracias, siéntese. Pero bueno, lo que yo quiero afirmar es que las mujeres nos llevaron de calle. Leen muy bien las mujeres. Nos hace falta practicar la lectura a los varones. Creo que sí necesitamos. Es un gusto, hermanos, es un placer para nosotros como iglesia que nuestros hermanos hayan dado testimonio de su fe públicamente, ¿sí? Y hayan bajado a las aguas bautismales. Y de veras que sí estaban frías, las aguas. Y tenían ahí algunos pecados que no querían salir. Ahí terminaron de salirse todos. Damos gracias a Dios por esta bendición que nos ha permitido tener el día de hoy. Pero mire, hermano, dice: sobre la triple puerta de entrada a la Catedral de Milán se leen las 3 inscripciones siguientes. Sobre la primera, rodeada por una corona de espinas, se lee así: todo lo placentero es por un momento. Sobre la segunda puerta, hermanos, rodeando a una cruz, se puede leer: todo lo que nos hace sufrir es por un momento. En la tercera puerta, la más hermosa y la más cercana al interior de la Catedral de Milán, la última inscripción declara lo siguiente: lo único que permanece es lo eterno. En esta vida hemos de experimentar tanto alegrías como momentos de dolor y sufrimiento, pero sin duda alguna la tercera inscripción de la Catedral de Milán nos recuerda que lo más valioso que tenemos es nuestra vida en Cristo, pues esta nos lleva a disfrutar ¿de qué? De la eternidad. Lo más valioso, hermanos, que nosotros podemos tener en este mundo es nuestra vida ¿en qué? En Cristo. ¿Será que de verdad, hermanos, nosotros estamos disfrutando nuestra vida en Cristo? ¿Será que realmente, hermanos, nosotros vivimos, hermanos, con gozo, con alegría, teniendo esta relación con Cristo? ¿Sí?
Es pregunta, ¿eh? ¿No? Nadie contesta, pero es una pregunta. Miren, es más, yo quiero, aquí AXA está aquí adelantito. Les voy a pedir que les den chance allí a mi hermano Humberto, hermano Humberto, siéntese para acá. O sea, miren, está preparada para ellos, pero es para quién, para todos. ¿Sí está de acuerdo? Perdón, cuñada, perdón, es la consentida y miren, ya le hice que se hiciera para atrás, perdón. Y pues también Emanuel, pero tú estás ahí dirigiendo, ¿verdad? La orquesta, hijo. Bueno, miren, ¿cuál es el reto, hermanos? ¿Cuál es el desafío que tenemos esta mañana? Primero, a través de la introducción, hermanos, vimos que lo que es placentero solo es por qué, solo es por un tiempo. Y luego también vimos, hermanos, que lo que nos lastima, hermanos, que lo que nos ocasiona dolor, también es por qué, es por un tiempo, hermanos. También es algo que es temporal. En la introducción, hermanos, vimos, hermanos, que lo único que permanece, hermanos, es lo que es ¿qué? Es lo que es eterno. Y hermanos, eso va a permanecer a través de nuestra ¿qué? De nuestra relación con Cristo, hermanos, la relación que nosotros tenemos con Cristo. Aquí tenemos un estudio los días martes, hermanos, y yo les he dicho, hermanos, a los que están viniendo al estudio, esto no se trata de una religión, esto no se trata de una ¿qué? Religión, no se trata de una tradición, no se trata de una costumbre. Esto, hermanos, se trata de una ¿qué? De una relación. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Él quiere una relación, hermanos. Pero esta mañana, hermanos, a la luz de estos pasajes, lo que nosotros queremos entender es que esta relación que nosotros tenemos con Jesucristo, hermanos, tiene que ser una relación gozosa, hermanos. Tiene que ser una relación que produzca alegría en nuestras vidas. Ese es el propósito, hermanos. Porque miren, hermanos, luego se acercan a nosotros y nos preguntan, ¿eres cristiano? Y contestamos, sí, soy cristiano. Y no se ve la sonrisa, hermanos, no se ve el gozo, no se ve la alegría, hermanos, que hay en nuestras vidas. Bueno, hermano Humberto, AXA, Emanuelito, a ustedes que se acaban de bautizar, tienen esa tarea, hermanos. ¿Cuál es la tarea que tienen? Ustedes tienen que darle testimonio al mundo que han creído en Jesús, que le han recibido como Señor y como Salvador de sus vidas, y que eso genera un gozo, que eso genera una alegría en la vida de cada uno de ustedes, y que ese gozo y que esa alegría se contagie, se transmita, que la gente se acerca y les diga, yo quiero lo que ustedes tienen. ¿Qué es lo que ustedes tienen? Y que ustedes puedan decir lo que Pablo, hermanos, le dijo al carcelero de Filipos. ¿Qué le dijo Pablo? Lo que nosotros tenemos se basa en ¿qué? Se basa en que creas en Jesucristo, en que lo recibas como tu Señor y como tu ¿qué? Y como tu Salvador. Y una vez que lo hizo, hermanos, ¿qué dijo nuestro hermano Rodrigo que ocurrió? ¿Qué ocurrió en la casa del carcelero de Filipos? Hubo bautizos, ¿sí? ¿Sí puso usted atención? Bueno, miren, hermanos, aquí hay una pregunta. ¿Será que de verdad estamos disfrutando nuestra vida en Cristo? Esa es la pregunta que queremos contestar. Y yo aquí veo tres respuestas, hermanos. En el versículo 6, yo veo, hermanos, el primer punto, hermanos, que quiero tocarles esta mañana. La vida en Cristo se vive ¿cómo? Se vive con alegría, hermanos. La vida en Cristo se vive ¿cómo? Con alegría. Yo saco esto del versículo 6, hermanos, porque en el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, a pesar de las pruebas, nosotros tenemos que estar, ¿de qué manera? Tenemos que estar alegres. El Señor Jesucristo, horas antes de ser crucificado, dijo, hermanos, estas palabras: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido ¿a quién? Al mundo, hermanos. Esa confianza, hermanos, le cuesta a Pedro y tropieza. Por eso negó a Jesucristo cuando éste más le necesitaba. Pero ese no es el final de la historia de Pedro, hermanos. Pedro regresa más fuerte, gracias al perdón de Jesús y al poder del Espíritu Santo y a su propia persistencia. Así que por inspiración y por su propia experiencia, la cual no había sido solo placentera, Pedro afirma que es a causa de tal esperanza y seguridad que no importa lo que venga,
podemos tener gozo y podemos vivir ¿con qué? Y podemos vivir con alegría. Esta clase de gozo, de alegría, no se basa en las circunstancias temporales y cambiantes que enfrentamos todos los días, sino que proviene de nuestra relación íntima y eterna e inmutable ¿con quién? Con Dios. ¿Está basada nuestra alegría, hermanos, en las circunstancias externas, en las circunstancias cambiantes? No, hermanos. La alegría que nosotros tenemos que experimentar está basada en esa relación que tenemos ¿con quién? Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, hermanos. No son las circunstancias las que toman el control de nuestras vidas. Vivir en Cristo no es ausencia de problemas. Vivir en Cristo es vivir con alegría a pesar de las pruebas. Nótese que estoy diciendo, ¿sí? Vivir en Cristo, porque para poder vivir con gozo, con alegría, a pesar de las adversidades, necesitamos vivir agarrados de Jesús. Necesitamos caminar con Cristo, es decir, tenemos que buscarlo y desear conocerle cada día más y más, aprender a confiar plenamente en Él y enfrentar ¿qué? Los problemas cotidianos tomados de la mano ¿de quién? De Cristo. Edith, perdón, hermanos, ¿no está por ahí mi esposa? Ay, sí, hermana, llévesela a la calle, pero no sé. ¿Qué necesitamos, hermanos, para vivir con gozo a pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades? Necesitamos, hermanos, vivir agarrados de la mano ¿de quién? De Cristo, hermanos. Tener esa relación diaria, continua, permanente. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Hermano, ¿quieres experimentar ese gozo que no se acaba? Necesitas pasar tiempo todos los días con Jesús. ¿Quieres alejar de tu vida esa angustia que te consume y que te quita el sueño? Necesitas leer todos los días la Biblia. Tienes que pasar tiempo en oración cada día. No hay atajos, mi amado hermano, no hay pastillas milagrosas. Necesitas disciplinarte y apartar todos los días tiempo para que estés a solas. ¿Con quién? Con tu Señor Jesucristo. Tienes que alimentar tu corazón, fortalecer tu espíritu, enamorarte cada día más y más ¿de quién? De Jesús. Hermanos, la vida en Cristo se vive ¿de qué manera? Se vive con alegría. La pregunta, hermanos, nuevamente es, ¿está usted viviendo su vida en Cristo con alegría? ¿Sí? Yo por las caras que veo de aquí a allá, hermanos, lo dudo. Hermanos, de veras tenemos que vivir con alegría a pesar de ¿qué? De las circunstancias. Pero hermanos, ¿cuál es la condición para que yo a pesar, ¿verdad?, de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las necesidades, a pesar de las adversidades, yo pueda experimentar gozo? ¿Cuál es la condición? Lo acabo de decir. ¿Quién se acuerda de algunas cosas? ¿Quién se acuerda? A ver, de los que están aquí enfrente, ¿pusieron atención? Exacto. Exactamente, tienes que pasar todos los días tiempo con el Señor. ¿Se acuerda que dije, hermanos, no hay pastillas milagrosas? Las cosas no se pueden dar automáticamente. Si tú no le inviertes tiempo a esta relación, ¿sí?, no vas a poder experimentar la alegría en medio de ¿qué? En medio de las dificultades, en medio de los problemas. Tienes que invertirle tiempo. Otra vez, hermanos, es una relación. Y a toda relación, hermanos, se le invierte tiempo, dinero y ¿qué? Y esfuerzo, hermanos. ¿Quiénes son casados de aquí? A ver, levante su mano. ¿Quién es casado de aquí? ¿Quién ya es casado? ¿Nada más mi cuñada y yo? ¿Nadie más? Levanten su mano sin temor. ¿Quieren más? Amén. A ver, levanten su mano sin temor. Ahí Mel como que no la quiere levantar. Lalo tampoco la quiere levantar. A ver, ¿quiénes más somos casados de aquí? La pregunta es, la relación que tienes con tu pareja, ¿verdad?, de casado, ¿no le has invertido tiempo? ¿No le has invertido dinero? ¿No le has invertido esfuerzo? ¿No le has invertido desvelos a través de la enfermedad? ¿No le has invertido parte de tu vida? ¿Cierto o no?
Ha tenido un costo. La relación con Jesús también tiene un costo, hermanos. Y cuando tú tienes esa relación con Jesús, tú le conoces a Él. Tú sabes cuál es la voluntad de Él para tu vida. Tú sabes cuáles son las responsabilidades que tú tienes para con Jesús, ¿sí? Y puedes experimentar alegría y puedes experimentar gozo a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades. Es cierto, hermanos, acabo de pasar yo 2 semanas, hermanos, por esta experiencia de COVID. Ya va la segunda vez, hermanos. Le estoy pidiendo a Dios que ya no me deje pasar una tercera vez, hermanos. Es algo bien difícil. Es difícil experimentar alegría, pero, hermanos, el texto, el punto que acabamos de ver dice que sí que sí se puede. Sí podemos experimentar alegría a pesar de la adversidad. Mire, el segundo punto. La vida en Cristo tiene un precio a pagar. Fíjese, ¿de dónde sale este punto? Del versículo 7. A ver si lo puedes proyectar, hija. El versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuánto qué? Cuando sea manifestado Jesucristo, ¿sí? El segundo punto, la vida en Cristo tiene ¿qué? Tiene su precio a pagar. Era algo de lo que ya me estaba adelantando. Dice, junto con el gran gozo, ¿verdad? Por la salvación que Dios nos da, también habrá agonía por causa de las tribulaciones, de las presiones de la vida. Pedro menciona el sufrimiento varias veces en esta carta, hermanos, en la primera epístola, ¿de quién? De Pedro. Cuando él habla de pruebas, no se refiere a los desastres naturales, ni a los castigos, hermanos, que a veces pensamos que provienen de Dios. ¿A qué se refiere Pedro? Pedro se refiere a la reacción de un mundo incrédulo, a la reacción de aquellos que no le han entregado completamente su vida a Cristo, contra aquellos que se dicen ser ¿qué? Discípulos del Señor Jesucristo. Sí, no sé si a usted le ha tocado, hermanos, pero a veces la adversidad que nosotros experimentamos es la de las personas que no han, hermanos, doblado sus rodillas delante de ¿quién? Delante de Cristo Jesús. Eso nos habla, hermanos, de problemas ¿en dónde? De problemas en el trabajo, hermanos. Eso nos habla a veces de problemas en la relación de pareja, sobre todo, hermanos, cuando tenemos una relación y en la relación alguno de los dos aún no entrega ¿qué? Su vida a Jesucristo. Eso te va a generar conflictos, eso te va a generar ¿qué? Problemas en tu vida. Y no solamente eso, hermanos, sino también el mundo, hermanos, las personas que no conocen a Jesucristo, que no tienen una relación con Jesucristo, van a estar generando problemas en nuestras vidas. No sé si te pase, pero en el trabajo hay muchos problemas. Y a veces cuando se dan cuenta que eres cristiano, como que te quieren cargar más la pila, ¿no? No sé si lo he experimentado nada más yo o también ustedes, ¿sí? Es que esa es la reacción de un mundo ¿qué? Incrédulo, hermanos. Esos son los problemas que se generan en nuestras vidas. Todos los creyentes se enfrentan a este tipo de pruebas cuando dejan que su luz brille en medio de las tinieblas. Los problemas y tiempos difíciles son naturales. El dolor y aún el sufrimiento es natural para aquellos que han decidido obedecer a Jesús. ¿Por qué? Porque vamos contracorriente. Todos somos pecadores por naturaleza, vivimos en un mundo caído. ¿Cómo no han de sufrir aquellos que se quieren entregar a Jesucristo? Aquellos que quieren seguir ¿a quién? A Jesucristo. Debemos aceptar las pruebas como parte del proceso de refinamiento que consume las impurezas que hay en nuestros corazones, pues las pruebas nos preparan para nuestra reunión eterna con Cristo. Las pruebas nos enseñan a ser pacientes. ¿Alguien me puede ayudar a leer Romanos 5? ¿Sí? Los versículos 3 y 4. Alguien que traiga su Biblia, Romanos 5, versículos 3 y 4. Y otra persona, ayúdeme a leer Santiago 1, versículo 2 y 3.
Si lo pudieras proyectar, hermano, estaría, bueno, Sarita, estaría de lujo. Romanos 5, del 3 al 4 y Santiago 1, del 2 al 3. ¿Qué deben de producir las pruebas en nuestras vidas? ¿Qué producen? Paciencia, paciencia. No, bueno, no encontraron la lectura. ¿Alguien tiene la lectura? Romanos 5, del 3 al 4. Ok, ¿qué producen las tribulaciones en nuestras vidas? Paciencia. Vamos a ver qué nos dice Santiago. Bueno, se lo digo a toda la iglesia, pero especialmente quienes se acaban de bautizar, ¿sí? ¿Qué tiene que producir las pruebas en sus vidas? Paciencia. Y tenemos que gozarnos. Dice la palabra de Dios que tenemos que gozarnos ¿en qué? En las pruebas. Y eso a veces es difícil. A ver, vamos a ser honestos. ¿Quién se goza en las pruebas? ¿Quién quiere levantar las manos? ¿Quién se goza en las pruebas? ¿Y qué dice la palabra de Dios que tenemos que hacer? Debemos de gozarnos. Mire mi hermano. El oro, yo no tengo nada de oro, pero hay mucha gente que es fanática del oro. Y dicen, hermanos, que el más hermoso de todos aquellos metales, que es el oro, hermanos, el más hermoso es el más puro, el que no contiene ninguna impureza. ¿Y saben qué se tiene que hacer, hermanos, para purificar ese oro? Se tiene que meter en altas temperaturas, en unas temperaturas tremendas, donde ¿sabe qué es lo que ocurre, hermanos? El oro se funde y va al fondo. Y las impurezas, ¿sabe dónde quedan? Quedan en la parte de arriba. Y entonces, ¿qué hace, hermanos, el que está purificando el oro? Solamente, hermanos, con una especie como de cuchara, hermanos, ¿saca qué? Saca las impurezas de la parte de arriba y queda solamente ¿qué? El oro. Y eso es lo que nos dice Pedro, hermanos, en este versículo, que lo que van a hacer las pruebas en nuestras vidas, ¿qué va a hacer? Van a purificar, hermanos, nuestras vidas, nuestro corazón, y nos están preparando para tener ese encuentro ¿con quién? Con Jesucristo, ¿sí? Miren, hermanos, dice que había un hombre, hermanos, que era esclavo, y su apellido es Luckmann. Y Luckmann, hermanos, es un filósofo alemán que fue muy grande, hermanos, este filósofo. Pero este filósofo fue esclavo, hermanos, fue un esclavo. Y entonces, hermanos, cuando él era esclavo, hermanos, él era muy obediente y era muy fiel a su señor. ¿Y saben qué fue lo que hizo su señor, hermanos? En una reunión que tuvo con varios amigos, hablaba, hermanos, de la fidelidad de su esclavo, de su siervo con ellos. Y entonces estas personas le dijeron: nosotros queremos que desafíes a tu siervo, te queremos pedir que le hagas comer uno de los melones más amargos que hay. Nadie puede comer un melón de esos sin ¿qué? Sin vomitar, sin hacer expresiones de asco, de desagrado. Y entonces, hermanos, el dueño le habla a Luckmann, y Luckmann va, hermanos, y le dice: ¿sabes qué? Necesito que comas este melón. Luckmann, hermanos, tomó el melón y lo comenzó a digerir, sin demostrar, hermanos, sin manifestar ninguna prueba de ¿qué? De desagrado. Hermanos, para nada demostró asco. Cuando el siervo terminó de comer el melón, el amo, hermanos, se quedó sorprendido. Se acercó a Luckmann y le dijo: no puedo creer que te hayas terminado el melón sin siquiera manifestar una pizca de ¿qué? De desagrado, una pizca de ¿qué? De asco. ¿Y sabe qué fue lo que contestó Luckmann? Mi señor, durante muchos años yo he recibido bendición sobre bendición de parte suya. Durante muchos años usted me ha tratado bien. Durante muchos años yo he comido de su mano, he comido de su mesa. ¿Cómo cree que yo voy a demostrar algún desagrado por ese melón que usted me hizo comer? ¿Y sabe qué, hermanos?
Así debería de ser en nuestras vidas. Las pruebas deberían de ser como ese melón amargo, hermanos, que nosotros estamos digiriendo, que nosotros estamos comiendo. Y por tantas bendiciones que han sido derramadas de parte de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Salvador Jesucristo en todas y en cada una de nuestras vidas, nosotros no deberíamos de demostrar ¿qué? Desagrado. Son más las bendiciones, son más los beneficios, hermanos, que hemos recibido. ¿De parte de quién? De parte del Señor. ¿Qué hacen las pruebas en nuestras vidas? Nos preparan, nos capacitan. ¿Para qué, hermanos? Para tener este encuentro ¿con quién? Con Jesucristo. Si un creyente sale aprobado y no deja de confiar en el Señor Jesús pese a las pruebas, puede estar seguro de que su fe es genuina. Yo no sé si usted recuerda, hermanos, el ejemplo de quién, de Abraham. Abraham, Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 12. ¿Usted recuerda ese ejemplo? ¿Sí sabe de qué estamos hablando aquí? Abraham, Génesis 22. ¿Se acuerda, hermanos, que Dios le cambia el nombre a Abraham? Se llamaba Abraham, hermanos, y Abraham quiere decir padre enaltecido. Y Dios le cambia el nombre y le pone Abraham. Así se debe de pronunciar, pero no lo pronunciamos bien. Todos les decimos a los que se llaman Abraham, les decimos ¿cómo? Abraham. O sea, le estamos diciendo de la antigua manera que se llamaba. El nombre que cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, le dice: a partir de este momento tu nombre será Abraham. Y tu nombre quiere decir ¿padre de qué? Padre de multitudes. ¿Y qué quería decir Abraham? Quería decir padre enaltecido. Pero resulta que Abraham no tenía hijos, hermanos. No tenía hijos. Quería hacer hijo suyo a uno de sus esclavos, hermanos, al más consentido. No tenía hijos, ¿sí? Pero Dios le prometió tener un hijo. Y a la edad casi de 100 años, hermanos, Abraham es ¿qué? Es padre. Y Dios le da un hijo, y el nombre que le pone a Abraham a este hijo es ¿qué? Isaac. Isaac se llama el hijo de ¿quién? De Abraham. Si usted recuerda, hermanos, que ese hijo que él tanto desea, que él tanto le ha pedido a Dios, en Génesis capítulo 22, ¿sabe qué le pide Dios? Le pide que le ofrezca a su hijo ¿en qué? En sacrificio. ¿Vale, hermanos? Algo que él le había pedido a Dios con tanto ¿qué? Con tanto ¿qué? Con tanta pasión, con tanto deseo, hermanos, y Dios se lo concede. Ya después de los 100 años, Dios le dice que se lo tiene que ofrecer ¿en qué? En sacrificio, en sacrificio. ¿Y sabe qué, hermanos? Dios está probando la fe ¿de quién? De Abraham. Dios está probando su fe. Y entonces, hermanos, va Abraham junto con Isaac, junto con una yegua, hermanos, o un burro, yo no sé qué era, hermanos, pero en el animal llevaban la leña. Y también Abraham llevaba ¿qué? Llevaba el cuchillo. Y van subiendo el monte Moría, hermanos, el monte Moría. Y subiendo el monte Moría, hermanos, Isaac, que ya era un joven, no era un niño, le pregunta a Abraham: Padre, ¿llevamos qué? Llevamos, padre, la leña. Llevamos el arma para sacrificar ¿a qué? A la víctima. ¿Y la víctima dónde está? ¿Y sabe cuál fue la palabra de Abraham en ese momento? Jehová proveerá. Jehová Jireh. Jehová Jireh allá arriba en el monte Moría. Pero, hermanos, Abraham no iba jugando. Abraham iba decidido a sacrificar a aquel hijo que Dios ¿qué? Le había dado. Abraham, hermanos, tenía la fe suficiente depositada en Dios, que si Dios le había dado aquel hijo, Dios se lo iba a levantar ¿de dónde? De entre los muertos, hermanos, ¿sí? Llegaron, hermanos, arriba del monte Moría. Abraham, hermanos, amarró a Isaac para sacrificarlo sobre de una piedra, y entonces escuchó la mano de Dios y le dijo: detente, he visto que tu fe se alza por sobre de todas las cosas. He visto que crees en mí, he visto que confías en mí. Y la víctima, hermanos, fue un carnero, que estaba atorado, hermanos, en unas ramas.
ese día, hermanos, Dios probó la fe ¿de quién? De su siervo Abraham. ¿Y sabe cómo salió esa fe de ahí? Salió victoriosa, salió triunfante. ¿Se acuerda usted, hermanos, cuando Dios prueba la fe de Job? ¿Sí? ¿Sí lo recuerda? ¿Sí recuerda que lo hace pasar por qué, hermanos? Primero por la pérdida de sus hijos, luego la pérdida de sus bienes materiales, y luego para amularlo más Dios le deja a la esposa. No es cierto, hermanos, no es cierto. Pero es que la esposa sí le dijo, ya cuando lo vio bien amolado, ¿qué le dijo? Maldice ¿qué? A Dios y muérete. Palabras llenas de fe. No, hermanos, yo creo que también ya ella estaba desesperada de la situación en la que se encontraba ¿quién? Job. Pero hermanos, Dios saca a Job de esa prueba, hermanos, tan grande. ¿Y lo saca cómo? Y lo saca vencedor, y lo saca triunfador. Y casi para terminar el libro de Job, hermanos, Job declara esas palabras: antes de oídas, antes por lo que otras personas me habían dicho de ti, Señor, antes por lo que yo había escuchado de ti, pero ahora he tenido un encuentro con el Dios vivo, he tenido un encuentro personal con Dios. Sé que la fe en Dios no me defrauda. Las pruebas, hermanos, son para fortalecer nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Cristo Jesús. Yo espero de todo corazón, mis hermanos que están aquí enfrente, porque sé que va a ocurrir, sé que van a atravesar por pruebas, que ustedes salgan confiados de todas y cada una de estas pruebas, creyendo cada día más, ¿verdad? ¿En quién? En Cristo Jesús. Si un creyente sale aprobado, hermanos, ha vencido. Todo lo que vale la pena requiere de esfuerzos, compromisos, sacrificios y persistencia. La vida en Cristo, hermanos, tiene su precio ¿a qué? A pagar. De tal manera, hermanos, que no solamente tenemos que vivir con gozo, sino tenemos que vivir ¿qué? Una vida en Cristo, pero con fe. El último punto, hermanos, el 3. La vida en Cristo se vive ¿en qué? Se vive en fe. También, en fe. La vida en Cristo se vive en fe. Y bueno, hermanos, ¿de dónde sale este punto? Del versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 8? A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegréis con gozo inefable y ¿qué? Y glorioso. ¿De dónde sale este tercer punto, hermanos? ¿Sí? Dice, a quien amáis sin haberle ¿qué? Sin haberle visto. Y mi hermano Rodrigo, yo no sé si estábamos conectados o me estuvo copiando o se dio cuenta. Les comentaba un poquito acerca de esto, ¿no? Decía, ninguno de los que estamos aquí, hermanos, pudimos ver ese sacrificio del Señor Jesús en la cruz, ¿verdad? Nadie de los que estamos aquí pudimos ver cuando las escrituras pues se realizaron, hermanos, ¿sí? ¿En qué tiempo, hermanos, se escribió la Biblia? ¿Quién sabe? ¿En cuántos años se escribió la Biblia? ¿Nadie? En un periodo de 1600 años, hermanos. La Biblia se escribió en un periodo de 1600 años. Se escribió en 3 continentes. ¿Saben cuáles son esos continentes? ¿No? El continente asiático, el continente europeo y el continente africano, ¿sí? La Biblia, hermanos, fue escrita por un promedio de 40 ¿qué? De 40 personas, de 40 varones. Dios utilizó, hermanos, aproximadamente 40 varones para escribir su ¿qué? Su palabra. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento, hermanos? ¿No saben? 39. ¿Y en el Nuevo Testamento? Oh, hermanos, si les hiciera un examen. Imagínense que les digo, hermano Rodrigo, ayúdeme a pasar una hojita y vamos a hacer un examen. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el ¿qué? En el Nuevo Testamento. Y hermanos, ninguno de nosotros vimos, hermanos, cuando estos libros fueron ¿qué? Fueron escritos. ¿Por qué creemos, hermanos? ¿Por qué confiamos en que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuál es el elemento que nosotros utilizamos? ¿La qué? La fe, hermanos. Es por fe, hermanos.
que nosotros confiamos que Jesucristo fue a la cruz y que murió por nuestros pecados ahí y que derramó hasta la última gota de ¿qué? De sangre, hermanos, nuevamente para perdón de nuestros ¿qué? De nuestros pecados. Mire, hermano, ¿se acuerda usted cuando el Señor Jesucristo resucitó? ¿A quién se le apareció primero? ¿A quién? ¿No saben? Hermanos, contéstenme. ¿A quién se le apareció primero? ¿A las qué? A las mujeres. ¿Sí o no? Se me seca la boca, hermano. No puedo respirar por la nariz. No vayan a pensar que ando crudo, hermano. No. Se me seca mucho la boca. Como no respiro por la nariz. Miren, hermanos, a las primeras que se les apareció Jesús fue ¿a quién? A las mujeres. A las mujeres. Ya después, hermanos, se les siguió apareciendo a los discípulos. ¿Sí? Y hermanos, dice Juan capítulo 20 que los discípulos y las mujeres le dijeron a Tomás: Tomás, hemos visto al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo ¿a qué? Ha resucitado. ¿Se acuerda cuál fue la respuesta de Tomás? ¿Sí? Tomás dijo: yo hasta que no lo vea con mis propios ojos, yo hasta que no meta los dedos en los orificios de los clavos, yo hasta que no meta mi mano, ¿sí?, en el lugar donde él fue traspasado, en el costado, hasta ese momento yo voy a ¿qué? Yo voy a creer. Hermanos, dicen que una semana después estaba Tomás junto con los discípulos en el aposento alto, hermanos. Estaban orando, estaban buscando a Dios en oración. Y en medio de ellos, hermanos, yo no sé de qué manera, pero en medio de ellos apareció ¿quién? Apareció Jesús. ¿Y saben hacia quién se dirigió Jesús? Hacia Tomás. Y le extendió las manos, hermanos, y le enseñó el costado. Y Tomás, hermanos, hizo la declaración más breve y más profunda que hay en el Nuevo Testamento: mi Señor y mi ¿qué? Y mi Dios. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: porque me viste, Tomás, porque tus ojos vieron los agujeros de los clavos, porque tus ojos vieron el costado traspasado, por eso, Tomás, has creído. Más bienaventurados son todos aquellos que ¿qué? Que sin ver creen. ¿Qué es lo que utilizas para creer sin estar viendo? La fe. Es la fe la que te lleva a creer que Jesucristo murió por tus pecados. ¿En dónde? En la cruz. Es la fe la que te lleva a creer que ¿qué? Que todos estos libros que tenemos en la Biblia son la voluntad, son la palabra de Dios. Es la fe, hermanos, la que nos lleva a creer, la que nos lleva a abrir nuestro corazón, la que nos lleva a ¿qué? A recibir a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Si tú no ejerces este tipo de fe, hermanos, que en la Biblia se conoce como la fe que salva, es muy difícil que logres ¿qué? Que logres tener esta vida eterna. ¿Cuál es la fe que salva? A ver, pregunta. ¿Cuál es la fe que salva? Es la que confiesa a Jesucristo como ¿qué? Como Señor y como Salvador de su vida. A ver, hermano, yo no traigo hojitas. Yo doy aquí clases los martes. Si se vienen aquí los martes, hermanos, se los doy en la clase. Pero mire, en la iglesia, hermanos, hay 3 tipos de fe. Primero está la fe, hermanos, que se constituye en el sistema de doctrinas en el cual nosotros ¿qué? Creemos, ¿vale? Está, por ejemplo, la doctrina de ¿qué? De la fe. Está la doctrina de la salvación, ¿sí? Está la doctrina, hermanos, que habla de la sustitución. Está la doctrina del Padre. Está la doctrina del Hijo. Está la doctrina del Espíritu Santo. Está la doctrina de la iglesia. Bueno, hay muchas doctrinas, hermanos, y todas esas doctrinas comprenden la fe. Es en lo que nosotros ¿qué? En lo que nosotros creemos, en lo que nosotros confiamos. Hermanos, ese es el sistema, hermanos, de doctrinas, ¿sí? Que componen nuestras creencias. Esa es una fe. Eso es una fe que hay dentro de la iglesia. Luego, hermanos, en la iglesia está la fe como ¿qué? Como don, ¿vale? Miren, no todos tenemos el don de fe. Todos debemos de tener fe, pero no todos tenemos el don de fe. El que tiene el don de fe, hermanos, es aquel que se acerca a Dios y le pide algo, y eso que le pide se materializa, hermanos, se hace una realidad.
¿Se acuerda de la oración de Ana, hermanos, allí en Siloé, en el tabernáculo? ¿Se acuerda de esa oración tan hermosa, hermanos? Donde el niño aún no nace. Todavía no nace el niño, hermanos, y Ana ya se lo está consagrando a Dios. Le dice, todos los días que este niño viva, ¿será de quién? Será de Jehová, ¿vale? El niño no ha nacido, pero ella ya le está consagrando el niño, ¿a quién? A Dios. Hermanos, ese es el don de fe, hermanos. Es aquella persona que aún no ve hecha una realidad la petición a Dios, hermanos, pero en su corazón ya se realizó. Ese es el don de fe, hermanos. Es el segundo, hermanos, punto en lo que la iglesia nosotros tenemos como fe. Ahora, ¿cuál es, hermanos, el otro punto de fe que tiene la iglesia? Es la fe que salva, ¿vale? Es la fe que se deposita sobre de una persona que se llama Jesucristo. Y es allí que tú abres tu corazón, le recibes como Señor y Salvador de tu vida, y en ese momento tú ya eres ¿qué? Tú ya eres salvo, ¿sí? Entonces, ¿qué, hermanos? El tercer punto dice, la vida en Cristo se vive ¿en qué? Se vive en fe. La palabra fe, hermanos, en el Nuevo Testamento aparece más de 500 veces. Más de 500 veces aparece en el Nuevo Testamento la palabra fe. Y hermanos, es en el Nuevo Testamento, hermanos, donde la palabra fe, donde la palabra creer, donde la palabra fidelidad, donde la palabra confianza, hermanos, se convierte en sinónimo de ¿qué? En sinónimo de salvación. Es, hermanos, en el Nuevo Testamento, hermanos, donde cuando tú ejerces tu fe en Jesucristo, en ese momento tú eres ¿qué? Tú eres salvo. En ese momento tu nombre está escrito ¿en dónde? En el libro de la vida, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, miren, la vida en Cristo, ¿de qué manera se vive? Hemos visto 3 puntos, hermanos. La vida en Cristo se vive ¿de qué manera? Se vive con alegría, ¿vale? ¿Sí? Así de que si te llegan a preguntar en el trabajo, oye, ¿eres cristiano? Pues por lo menos sonríe. Y demuéstrale que estás viviendo la vida en Cristo ¿con qué? Con alegría. Bueno, el punto número 2, la vida en Cristo, ¿cómo se vive? El punto número 2, Sarita, la vida en Cristo se vive ¿cómo? El 2, hija. La vida en Cristo tiene su precio ¿a qué? La vida en Cristo tiene su precio a pagar, ¿sí? Y el punto número 3, la vida en Cristo se vive ¿en qué? Se vive en fe. Pues ese es el punto con Axa, con mi hermano Humberto y con Emanuel, que se acaban de ¿qué? De bautizar. Yo les invito y a toda la iglesia a que vivan su vida en Cristo con alegría, a que sean conscientes de que vivir en Cristo tiene un precio ¿a qué? Tiene un precio a pagar. No es fácil. Hay que pagar un precio. Y a que también sean conscientes de que la vida en Cristo se vive ¿en qué? Se vive en fe. Y a que también tomen conciencia de que van a atravesar por pruebas, van a atravesar por situaciones difíciles. Y en ese momento su fe, su paciencia va a ser ¿qué? Va a ser purificada. ¿Y para qué lo están preparando a ustedes esas pruebas? ¿Para qué? Para tener un encuentro ¿con quién? Con Cristo Jesús, con su Señor, con su Salvador. Yo antes de bautizarles les pregunté, ¿creen en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas? Y cada uno de ustedes me dijo que sí. El reto, el desafío es que aprendan a vivir una vida en Cristo con alegría, que sepan que vivir esta vida en Cristo tiene un precio a pagar y que esta vida en Cristo la vivan ¿en qué? La vivan en fe, confiando y creyendo ¿en qué? En Jesucristo. Ahora yo les voy a pedir que se pongan de pie. Pónganse de pie por acá, de este lado, aquí, de este lado. Pónganse de pie. Aquí. La iglesia pueden quedar sentados, todos queden sentados. Y yo quiero pedirle a mi hermano Rodrigo si me ayuda a pasar y me ayuda a orar por ellos. Hermanos, no es fácil. El punto decía que no es fácil, ¿verdad? Ser hijo de Dios. Es difícil. Bueno, vamos a pedirle a nuestro hermano Rodrigo que nos ayude a orar por la vida de Axa, por la vida de mi hermano Humberto y por la vida de Manuel. Amén.
Amén. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, seguimos delante de tu presencia, Padre. Señor, rindiéndote a ti, Señor, las alabanzas, la gloria, Padre, porque solo tú eres digno, mi Dios. Y en esta hora, Padre Santo, que estamos ante tu presencia, mi Dios, queremos darte gracias por estas preciosas vidas, Padre, que tomaron la decisión, Señor, el poder dar testimonio de su fe ante toda esta gente, mi Dios, y no solo ante la iglesia, sino también ante aquellas personas quienes lo rodean en su trabajo, en su escuela, en su hogar, Padre. En esta hora, Señor, queremos rogarte, bendito Dios, que tu presencia, que tu Santo Espíritu, Señor, sea con cada uno de ellos, Padre, en cada día, bendito Dios, en cada mañana, Padre, Señor, inquietándoles, bendito Dios, en su mente, en su corazón, Padre, para que en ellos haya ese despertar, para que en ellos haya ese deseo, mi Dios bendito, de buscar tu presencia en cada día de su vida, Padre. Señor, nosotros, bendito Dios, nos comprometemos también a enseñarles, a capacitarles, bendito Dios, Padre, pero deseamos también que tú seas, bendito Señor, quien les forma, que tú seas quien les instruye, que tu presencia, bendito Dios, sea guiando la vida, la mente, el corazón de cada uno de ellos, Padre. Los ponemos en tus benditas manos, Señor bendito, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Padre Santo. Amén.